pretendía pues empezar a quitar este tipo de medidas que se habían implementado anteriormente en las administraciones anteriores, como la del expresidente Trump. Pero no obstante, se han iniciado una vez más una serie de medidas por parte de la administración del presidente Biden para efectos de minimizar muchos elementos que se han venido dando, tales como por ejemplo la inmigración desenfrenada en los puertos de entrada, no solamente a nivel terrestre, sino también en ocasiones marítimo. Pero también puede darse esta deportación expedita en los puertos como tales, como los aeropuertos y otros tipos de puertos de entrada. Así que pues veremos qué significa y por qué existe la deportación expedita. Primero que todo, la deportación expedita, como les expresaba anteriormente, se da cuando una persona, por ejemplo, ingresa por un puerto de entrada, bien sea sin una documentación específica o también ingresa y pues obviamente miente o tiene una tergiversación material de un hecho específico, tales como por ejemplo haber mentido siendo que no lo es, diciendo que es un residente o un ciudadano de los Estados Unidos, u otro tipo de tergiversaciones materiales que pueden conducir al oficial de inmigración a que usted sea deportado. Pero esto es muy grave porque la diferencia exactamente, y tendríamos que ahondar al respecto, de la deportación expedita en relación con un proceso de remoción, es que usted normalmente en un proceso de remoción, usted tiene algo que se denomina debido proceso. Es decir, el debido proceso es un elemento, un principio jurídico que tienen todas las personas cuando han sido notificadas de un proceso que se lleva en contra de ellas, pues primero que todo, como les expresaba, a ser notificadas de dicho proceso y segundo, a tener una audiencia frente a un juez normalmente para efectos de poder argumentar algún tipo de defensa. Pues en esta ocasión, esta deportación expedita, como les expreso, no tiene la posibilidad esta persona, este recién llegado, pues de poder argumentar frente a un juez su defensa respectiva. Normalmente entonces las personas que son los considerados como Arabian Aliens son esas personas que llegan a un puerto de entrada a solicitar el ingreso aquí a los Estados Unidos, pero que finalmente el oficial de inmigración los encuentra inadmisibles. Entonces, este video básicamente se enfoca a estas personas que ingresan por estos puertos de entrada y que han tenido algún tipo de inadmisibilidad en el pasado. Por ejemplo, han trabajado ilegalmente en los Estados Unidos, han mentido, como les expresaba, en ese puerto de entrada o han tenido algún otro tipo de inadmisibilidad. Esto es muy delicado porque el oficial de inmigración, por ejemplo, en el aeropuerto, un oficial del CBP o Customs and Border Protection puede tomar la decisión de acuerdo a las inferencias que haya pues logrado de la inspección que se haya hecho suya, pues de que usted ha violado en algún momento esa ley federal de inmigración. Así que puede optar por expresarle a usted, no, mire, yo no lo dejo ingresar, no le damos la admisión y por contrario a ello vamos a proceder a deportarlo de manera expedita. Entonces, ¿qué significa esto? Pues las consecuencias básicamente es que usted no va a tener la posibilidad de estar frente a un juez de inmigración. Ese es otro de los derechos que usted tiene frente a un juez de inmigración a ser escuchado, es decir, a hacer algo que se denomina o a ser parte de algo que se denomina hearing. Hearing es básicamente a que sea escuchado en una audiencia que esencialmente pues sirve para que usted pues contravierta, niegue o acepte los cargos que están llevados en contra suya. Por ejemplo, esta persona que está en el aeropuerto y están en un puerto de entrada también, tales como los límites entre México y Estados Unidos, estas personas obviamente no van a tener ese derecho frente a un juez, sino que están hablando es con un oficial de inmigración que en ocasiones inclusive no es un juez, no es un abogado, sino que sencillamente es un oficial de inmigración. No es desmeritando a esta persona, pero no tiene la capacidad, vamos a decir, jurídica para expresarle a usted las defensas que tiene. Pero frente a un juez usted va a tener un proceso que se denomina trial, que en donde usted va a tener inclusive la posibilidad de poder llevar a un abogado para que lo defienda y controvertir con defensas tales como por ejemplo remedios migratorios o alivios migratorios
para que usted pueda obtener algún tipo de pues, solución aquí en los Estados Unidos en relación con su situación migratoria. Entonces, las consecuencias son bastante delicadas porque cuando usted finalmente, el oficial de inmigración ha definido, ha decidido que usted es probablemente sujeto a esa deportación expedita o expedited removal, usted es deportado de inmediato, ni siquiera es dejado de ingresar a los Estados Unidos, o si usted ha ingresado en un lapso de tiempo de menos de 2 años o menos de 14 días, por ejemplo, usted es considerada una persona sujeta a esa remoción expedita. Entonces, si ese es el caso, entonces usted va a tener un castigo de 5 años y en ocasiones, por supuesto, usted va a perder su visa con la cual estaba tratando de ingresar, o si no estaba ingresando con un tipo de documento válido para solicitar la admisión, pues usted va a tener ese castigo de 5 años. Si usted intenta ingresar en el futuro, en ese tiempo que ha tenido el castigo, pues usted va a tener inclusive el castigo mucho más severo, hasta 10 años, 20 años o inclusive permanente. Así que son medidas que se están implementando en este instante y que solamente tiene varias excepciones. Por ejemplo, aquellas personas que están solicitando un asilo, pero siempre y cuando las personas puedan pasar algo que se denomina la entrevista del miedo creíble o Credible Fear Interview. Ese Credible Fear Interview significa lo que les expreso, una entrevista del miedo creíble. Esta persona tendría la posibilidad de pasar ese miedo creíble y solicitar que sea escuchado frente a un juez de inmigración. Sin embargo, la administración del presidente Biden está haciendo una serie de modificaciones que radicalmente van a cambiar la inmigración en los Estados Unidos, especialmente lo relacionado con el asilo. Entonces, vamos a ver también que van a verse afectadas muy posiblemente estas personas que están solicitando el asilo en el puerto de entrada. Pero existe otra excepción a estas consecuencias negativas. Puede ser que un oficial de inmigración, bajo su discrecionalidad, acepte que usted pueda obtener una salida voluntaria, es decir, una voluntary departure, cuando esta persona básicamente es garantizada o le otorgan esa salida voluntaria, entonces la persona no va a tener un castigo y posteriormente puede reingresar a los Estados Unidos. Sin duda alguna hay bastante diferencia cuando a usted le hacen esta deportación expedita ya en firme y usted pues obviamente inmediatamente va a tener ese castigo por lo menos por 5 años, no va a tener su visa y por supuesto volver a solicitar una visa va a ser muy difícil. Así que hay consecuencias bastante importantes que usted debe conocer y sobre todo en la actualidad porque se está dando el